Con lo que vas a aprender hoy te aseguro que no volverás a tener dudas sobre lo que debes hacer para levantar la mira en Free Fire. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Espero se encuentren excelente. Mi nombre es Brian y hoy les tengo una guía completa en la cual les voy a estar explicando a qué distancia es más conveniente combatir, lo que deben hacer en cada situación para levantar la mira y lo más importante, la manera más sencilla de levantar la mira en el juego. Está claro que la manera más sencilla de eliminar a un enemigo es aprendiendo a levantar la mira, pero en todo el tiempo que llevo jugando, que de hecho son más de 3 años, he buscado muchos videos de consejos que me ayudaran a lograr esto, y los únicos videos que encontraba eran sobre el tiro en J, el tiro en C, y videos que me decían que tenía que mover el botón de disparo de alguna manera específica para poder levantar la mira. Y les voy a ser sincero, nada de esto me funcionó, ya que estas son cosas muy difíciles de aprender y que en realidad nunca me sirvieron para aumentar mi nivel. Así que simplemente me dediqué a divertirme y a jugar sin importar si lograba levantar la mira o no. Con el paso del tiempo empecé a hacer algunas cosas inconscientemente que me permitieron empezar a mejorar y volverme una persona más competitiva en el juego. Así que a continuación les voy a dar el truco que realmente me funcionó a mí y que a día de hoy todavía lo utilizo para seguir mejorando y eliminar mucho más rápido a mis enemigos. Primero deben aprender que la manera de levantar la mira varía dependiendo de la distancia que haya entre tú y tu enemigo. Según mi experiencia, siempre deberían estar a media distancia de sus enemigos. Y ya les voy a explicar por qué. El primer consejo que deben aprender es que deben mantener la mira baja. Y cuando hablo de baja, quiero decir que el punto de disparo debe estar siempre por debajo de los pies o al nivel de los pies de tu enemigo. Para que ustedes me entiendan mejor y me crean que lo que les estoy diciendo no es mentira, les voy a mostrar un clip. Aquí yo me encontraba apuntando hacia el suelo y justo cuando me encontré con un enemigo presioné en disparar y levanté el botón de disparo hacia arriba, y aunque al principio no logré darle ningún tiro en la cabeza, al final pudimos darle uno. Aquí en este clip también verán que en algunas ocasiones no me funcionó este truco y lo que hice fue rápidamente corregir el error y al final de todo logré llevarme a 3 enemigos de una misma escuadra. Brian, pero eso es en los combates a media distancia, y entonces cuando me encuentre con un enemigo muy cerca, si hago esto se me va a quedar la mira pegada en las patas. Exacto, por eso la manera de combatir en distancias muy cortas es diferente, y eso es lo siguiente que les voy a explicar. La mejor manera de explicar este truco es con un clip de un PvP, porque aquí es donde se generan la gran mayoría de los combates cercanos. Si sueles ver mis videos, estoy seguro de que sabes que no soy muy bueno utilizando las escopetas, pero en este caso decidí mirar qué tal me iba si utilizaba los consejos que les iba a dar en este video con una escopeta, y el resultado fue este. Entre menos distancia haya entre tú y tu enemigo, debes tener la mira más alta, siendo el pecho lo más alta que la deberías tener. En este caso, el enemigo estaba demasiado cerca y la mira estaba apuntando al pecho. Al disparar y levantar la mira al mismo tiempo, estaba logrando dar muy buenos tiros a la cabeza, pero cada vez que mi compañero de PvP se alejaba un poco, cambiaba mi estrategia y usaba el truco que les di anteriormente, y aún así lograba hacerle mucho daño. El consejo que les voy a dar a continuación solo aplica para las armas AR y SMG que tengan mira. Cada vez que tengas que usar la mira para apuntarle a algún enemigo, puedes mantener la mira baja hasta que le puedas apuntar a tu enemigo, y justo cuando pongas la mira vas a disparar levantando el botón de disparo hacia arriba, y si te sale bien, posiblemente te saldrá algo como esto.
Esta es la base de todo. Si quieres cambiar solo una cosa para mejorar en Free Fire, utiliza este truco y ignora todo lo que te he dicho en este video. Aunque si dominas todos los consejos que te di aquí, estoy seguro de que tu manera de jugar cambiará radicalmente. Entre más pequeño tengas el botón de disparo, más fácil será de levantar la mira. En mi caso, yo juego con un botón de disparo de 40 a 50% como máximo, pero es válido cualquier otro tamaño si te funciona a ti, y simplemente lo que tienes que hacer es deslizar tu dedo hacia arriba cada vez que presiones en el botón de disparar. Esto es lo que yo hago para poder levantar la mira. No hay necesidad de hacer letras ni nada por el estilo, simplemente entre más rápido deslices tu dedo hacia arriba en la pantalla, más posibilidades habrá de que des algún disparo a la cabeza. Incluso cuando estoy utilizando la mira de algunas armas, esta es la única manera de levantar la mira que yo utilizo y que me ha funcionado. Chicos, los invito a que comenten qué otros consejos y trucos han aprendido ustedes en el tiempo que llevan jugando para eliminar más fácil a sus enemigos. Por aquí les estará apareciendo un video que les ayudará a mejorar en el juego, y muchas gracias por esas 2000 personitas que ya somos en el canal. Un saludo muy especial para Luis Felipe Sepúlveda Recendis, que me pidió que lo saludara en el siguiente video. Los quiero mucho y adiós.